Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos en un nuevo capítulo para Das Tenis con Gustavo El Gurí Tiberti. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. Bueno, gracias por coparte con la nota, tenerte a vos, la verdad que es un lujo para el canal. Bueno, contanos cómo te sentís un poco hoy en día. Estamos acá en Lagartos, obviamente vivo del deporte, a través del deporte viví toda mi vida, si bien tengo otro tipo de actividades profesionales, pero mi vida siempre fue atravesada por el deporte, ¿no? Quien fue un deportista profesional, en el fondo nunca deja de serlo porque perteneces a un poquito a esa raza. Cuando terminé mi carrera profesional, después tuve que trabajar con el tenis, laburé muchos años, o 6, 7 años yo vivía en Suiza, en Ginebra, hice un training en finanzas y después pasé a trabajar en otras cosas, en negocios, en bancos y ahora trabajo en una sociedad que tenemos aquí, pero en otras cosas, pero siempre sigo ligado al deporte. Si yo me tengo que identificar, siempre seré un deportista y le debo todo al tenis, básicamente, ¿no? Que es mi deporte. Tenemos un grupo, bueno, ahora son grupos de chats y de qué sé yo, y nos juntamos con todos los ex tenistas de nuestra generación y de varias generaciones. ¿Sí? ¿Se contacto con ellos? Sí, y nos juntamos, regularmente, hacemos 3, 4 cenas por año ahí en el Buenos Aires Lawn Tennis, donde hablamos básicamente nuestro idioma. Pasa mucho en otros deportistas. Yo tengo acá amigos futbolistas, Gaby Calderón, que jugó en la selección, 3 mundiales, y él también tiene sus chats con todos los ex jugadores de los mundiales, jugó con Maradona, con todos, y se juntan, y bueno, yo a través de la amistad con él también he conocido un montón de estos ex futbolistas también. Las comunidades es lo mismo, que nos hablando y contando anécdotas pasadas. Alguien que, como me sucedió a mí, que te tocó vivir una carrera profesional, terminas un poquito atravesado siempre por eso, ¿no? Yo después tuve que trabajar hace mucho más años que trabajo de otra cosa, obviamente, pero nada es comparable con la adrenalina, con la exigencia y con lo difícil que es un deporte. Siempre digo lo mismo, yo después trabajé de un montón de otras cosas. Todo lo demás es muchísimo más fácil que jugar un deporte profesional. ¿Qué mensaje que nos dejás? Porque claro. Y quizás uno de afuera que no practica tenis o deportes tan como exigentes, por así decirlo, y lo toma como algo más normal. Sí. Pero para el que está de este lado, que realmente fue profesional y vos tuviste la altura, tuviste varios años en actividad. O sea, va muy ligado, obviamente que está ligado a la pasión, porque sin pasión vos jugás al tenis, o jugás al fútbol, o jugás a cualquier deporte, porque te gusta el juego, te divertís y eso lo haces. Ahora, cuando pasás a ser profesional y empezás a jugar con otras responsabilidades o también representar al país o a un club a través de un equipo, no sé qué, te prepara para la vida, para cualquier cosa después. ¿Y la vida del tenista es exigente, se puede decir? Sí, muy. Yo diría que muy exigente, porque es más exigente que los deportes de equipo, claro. Porque estás solo, dependés de vos mismo, no tenés un contrato con nadie, vos tenés que ganarle al pibe. No, sos vos contra el mundo. Sos vos contra el mundo. Ahora hay un poquito más de organización general. La época que vivimos nosotros era, la verdad, andábamos solos con las raquetas por el mundo, dejando. No me quejo, me parece espectacular y lo viví muy bien y me parece muy bien lo que está pasando ahora. No me comparo, creo que el tenis, como todos los deportes, siguen progresando y siguen mejorando. Creo que los jugadores de ahora, en proporciones, son mejores que los de antes, como todos los récords que se van batiendo. Yo admiro siempre a todos los que vienen, no trato ni de compararme. Yo creo que, bueno, si me permitís, yo quiero hablar un poquito más de lo local de Argentina. ¿Por qué yo fui jugador profesional? ¿Por qué hay jugadores profesionales? ¿Por qué siguen habiendo? Primero, hay una gran tradición de tenis, porque o estamos acá en Lagarto, o estás en la capital o en las grandes ciudades, pero en Argentina vos vas a pueblos de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, pueblos, ni siquiera las grandes ciudades, y hay 2, 3 canchas de tenis, la gente juega, hay tradición de tenis.
Hoy por hoy hay otras cosas mezcladas, el pádel, lo que sea, pero el tenis sigue subsistiendo y sigue siendo un deporte que empuja mucho, que crea muchos sueños, muchas veces irrealizables, porque todo el mundo sueña con llegar a ser, obviamente, está muy bien, y está muy bien que así sea, pero hay una gran tradición que empuja, y entonces siguen y van a seguir saliendo jugadores de tenis de alta. Y creo que lo más importante es eso. Cada tanto hay grandes camadas de jugadores y de gente, y donde salen multicampeones. Pero lo más importante es tener un buen nivel medio alto de profesionales y de cosas que empuje eso. Sí, la parte económica es fundamental. La parte económica siempre fue un hándicap, pero al mismo tiempo también fue una gran virtud. ¿Por qué? Y porque el argentino, ya sea un futbolista, un tenista, qué sé yo, tiene hambre real, tiene hambre deportiva, y eso se nota, te fortalece mucho la cabeza, te fortalece mucho las convicciones, y entonces los argentinos por eso siempre son muy aguerridos, y la verdad que hemos tenido siempre una cualidad de poder sacar un plus en los momentos difíciles, y que nos ha permitido a muchos deportistas, no lo hablo por mí, sino hablo en general, salir adelante en competencias en las cuales no éramos favoritos, digamos. Vamos, a remontarnos un poco a tu pasado, contarles para aquellos que no te conocen, vos sos de Rosario, ¿no? Naciste en Rosario, ¿cómo fueron tus inicios en el tenis? ¿Cómo surgió de una familia de tenistas? Si bien no eran profesionales, pero todos mis abuelos, mis padres y ellos jugaban al tenis, el club era familias de tenis, ¿no? Y entonces yo empecé de chiquito, obviamente, a los 5 años, después de repente me empecé a destacar en infantiles, en todas las categorías esas menores, y el tenis, como te decía antes, te va llevando, el nivel te va llevando a colocarte en ciertas posiciones que vos no terminás decidiendo nada. Y de repente hay un buen día que te apareces jugando en el tenis profesional, porque te llevó el nivel. Te lleva quiere decir, claro, yo vivía en Rosario, jugábamos los torneos nacionales de menores y no sé qué, después a los 15 años, 16, ya me tuve que venir a vivir a Buenos Aires, ya a competir. A los 17 yo empecé mi carrera profesional. Yo a los 17 años ya me fui a Europa solo a jugar al tenis. Y de ahí ese traspaso, imagino que no habrá sido nada fácil, ¿no? También un poco la parte emocional, la familia. Sí, recontra difícil, pero fascinante al mismo tiempo. Pero estaba seguro de lo que querías hacer. Sea cual fuere el resultado, yo no estaba convencido que quería jugar al tenis. Imagínate que estoy hablando del año 77, cuando hoy parece, obviamente, una cosa muy difícil y muy poco preparada la cosa como para salir al mundo a jugar tenis profesional. Me hubiera gustado, y creo que podría haber llegado a mucho más, pero no me arrepiento de la carrera que tuve y de los años que jugué. Yo jugué, empecé a jugar a los 17 años de tenis profesional, hasta los 30 jugué, ¿no? En aquella época, a los 30 ya era un número bastante importante. Ya era un número bastante importante, y la verdad que yo ya estaba casado, tenía 2 hijos, y de lo único que comíamos todo era de mis partidos de tenis. Tenía que ganarle al jugador de frente para que podamos subsistir, y eso fue lo que pasó, y eso es lo que ocurrió. Así que, ¿y eso lo tomaste con presión o siempre fue un poco...? Sí, a ver, sí, puede ser, no con presión, sino como un incentivo, te diría, casi, más que con presión. Era lo que era y había que salir adelante. Y cuando estás en ese baile te parece hasta normal. ¿Viste? Yo lo veo a los chicos, el otro día estábamos mirando ahí los partidos de interclubes y los chicos están todos en ese bardo y están haciendo ahora la pretemporada para el año que viene me va a ir bien, y todos se tienen confianza para hacer un buen año, ¿viste? Es así, el deporte va ligado a la pasión y a cierta locura necesaria para hacer este tipo de cosas. No puedo no preguntarte con respecto
a la convocatoria de la Copa Davis del año 1983, cuando te convocaron para jugar contra Estados Unidos. Sí, ¿Cómo fue ese momento? Estaba, bueno, de los mejores, Vilas, Clerc, jugadores. Era un equipo de elite, casi imposible, pero claro, en esos años de la carrera de Guillermo y Batata, que era Batata Clerc, que también eran los dos top 10, eran 2 y 4 del mundo, una cosa así, era un lujo. Pero claro, un equipo de Copa Davis tiene 4 jugadores titulares, ahora son 5, pero históricamente siempre fueron 4, entonces había que, muchos equipos tenían 2 singlistas y un doble, o 3 singlistas y un doblista para acompañar a algunos, o sea, siempre se armaba así. Bueno, justo me tocó a mí, de acuerdo al nivel que a lo mejor tuve en ese momento y no sé qué, que me nombraran para ese evento, y justo me tocó, la verdad tuve la suerte, de una semifinal de Copa Davis contra Estados Unidos, en Buenos Aires, en el estadio de Buenos Aires, con tribunas tubulares más grandes que el estadio, inclusive pues el estadio con muchas tribunas, fue uno de los eventos más grandes que hubo, y la verdad con unos partidos. No pude jugar, formé parte del equipo, donde uno está 10 días antes entrenando, los jugadores, toda la expectativa que eso, tienes que estar listo para jugar porque te puede tocar. Obviamente los titulares eran Guillermo y Batata, por escándalo eran los titulares, pero creo que capaz que podríamos haber jugado el doble, que estábamos Alejandro Ganzábal y yo, que estábamos tercero y cuarto, pero al final jugaron Guillermo y Batata el doble también, y bueno, siempre fue mi eterno agradecimiento al capitán Ricardo Cano, que aparte de haber sido el capitán es un gran amigo, lo sigo yo llamando capitán. ¿Seguís en contacto con ellos? Sí, él es uno de los que siempre nos juntábamos también. En muchas épocas de nuestras vidas, de tenis, muchos fuimos rivales desde chiquitos, desde infantiles, menores, juveniles, y después profesionales. Se crean algunas rivalidades de acuerdo al nivel y todo. Siempre te lo fuiste viendo, digamos, chicos y grandes. Y después, pero a la postre, hoy somos todos muy amigos. Bien lindo. Somos realmente, porque nos juntamos y hablamos realmente el mismo idioma. Hay como una leyenda, vos corregime, que John Tiriac, el coach de Vila, puede ser que haya estado ahí dando un par de referencias en ese partido contra Estados Unidos, que haya interferido. Sí, John obviamente era el coach de Guillermo, donde nadie tenía coach todavía en esa época, fue casi uno de los primeros coaches que hubo de un jugador, un tipo muy inteligente, John Tiriac, brillante. Compartimos nosotros muchos entrenamientos, en los cuales él los dirigía, y por suerte es un tipo que se llevó muy bien no solo con Guillermo Vila, sino con toda la Argentina, porque terminó tipo muy capaz, era rumano, pero hablaba como 6 idiomas, y acá te hablaba medio en argentino, ¿no? Con acento italiano te hablaba, pero sabía todas las palabras del lunfardo y todo, la verdad que un personaje divino. Vamos con las últimas preguntitas. Sí. Bueno, ¿cómo es el presente del tenis argentino? Desde la parte de los interclubes, en la parte de la asociación, los tenistas. Yo creo que como te digo yo, el tenis argentino va a seguir sano y vivo siempre. Creo que la Asociación Argentina de Tenis, hoy manejada por varios amigos como son el Gordo Caleri, Zabaleta, todos los chicos, Martín Jaite, todos los chicos de ahí, dentro de las mujeres Mecha Paz, Florencia Labat, todas esas chicas, creo que están muy bien, están en buenas manos. Yo me aferro mucho a la tradición, como dije antes, la tradición del tenis, los clubes, los profes, la pasión, el sueño de los chicos, alcanza. Pero lo más importante es que la gente se divierta jugando. Y inclusive te voy a agregar una pequeña cosita, que hay, porque hay muchos deportes. Por ejemplo, yo juego al golf, acá ahora juego al golf, deporte que me va a llevar hasta viejo, más el golf que el tenis. El golf en televisión, por ejemplo, lo miramos a veces los golfistas,
y no siempre, y no todos. El tenis es un deporte que lo miramos los tenistas y también lo mira mucha gente que nunca jugó al tenis. Es cierto. Y sabe de tenis sin haber jugado nunca un partido de tenis, porque pasa muy bien en la televisión, pasa muy bien, la gente, todo el mundo, muchas generaciones conocieron a Nadal, Federer, Djokovic, que soy gente que nunca jugó al tenis y logró admirarlo, con lo cual el tenis es un deporte que pasa en la televisión, pasa justito. Entonces, no precisas ni agarrar una raqueta como para entender el juego. Claro, y entonces, qué sé yo, creo que hay mucha más gente internacionalmente que mira tenis que muchos otros deportes, que la mayoría, te diría. Contanos, bueno, una anécdota, la que vos quieras, ¿no? Una anécdota, un momento de tu carrera, ya sea con algún jugador, de un viaje, a un partido. Sí, tengo miles, obviamente tendría que estar, tengo miles porque son todas anécdotas, son todas experiencias que yo. Pero una sola vez en la historia se jugó la competencia total de interclubes del Buenos Aires Lawn Tennis. Nosotros ganamos el campeonato acá en Argentina, después ganamos el campeonato sudamericano contra todos los campeones de los demás países, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, todo eso, y fuimos a jugar el mundial, la intercontinental de interclubes, que se jugó en Bruselas. Jugamos contra el Slavia Praha, que de Checoslovaquia en aquella época. Para nuestro equipo jugó Guillermo Vila, Ricardo Cano, varios otros jugadores de mi camada. A mí me tocó estar, jugamos, ganamos esa copa, y bueno, fue una anécdota que hoy por hoy sigue siendo recordada, porque aparte fue la única vez que se jugó el campeonato mundial. La historia, hace un tiempo hicieron todo un recuerdo muy interesante de lo que fue toda esa competencia. Que fuimos todos, obviamente, a jugar gratis, inclusive Guillermo Vilas y yo, vino de Wimbledon, de todos lados, fuimos a jugar gratis por el club a Bruselas. Bueno, gracias por el momento, por la charla. Esto fue una entrevista con Gustavo Tiberti. Guri, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco por el espacio. Síganos en Más Tenis, vamos a seguir subiendo contenido. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos.